Vamos al siguiente punto, que es cómo se evalúan los objetos. Ya habíamos visto cómo se evalúan funciones, modelos de sustitución, y cómo uno iba paso a paso, cómo iba reemplazando, sustituyendo, y cómo se hacía eso, y que da evaluación por valor, evaluación por, no, por nombre, etc. Bien, entonces, como hay una nueva sintaxis, nos toca decir, bueno, era cómo se evalúa una clase. Hay una cosa nueva que llaman clases. ¿Cómo se evalúan las clases? ¿Cómo se evalúan los métodos? Entonces, ahora queremos extender el modelo de sustitución con la aparición de las clases. ¿Qué significa aplicar un método? Entonces vamos a extender el modelo a clases y objetos. Entonces, primero, cuando me definen una clase, la clase C con estos X1, XM parámetros de entrada, y aquí adentro vienen todos los miembros, todas sus funciones, todas sus cosas. Entonces, X1 hasta XM se llaman los parámetros formales de la clase, ¿cierto? La clase tiene aquí unos métodos, entre otras, aquí estamos explicitando uno que se llama F, que tiene unos parámetros formales, Y1 hasta Yn, y que tiene un cuerpo que se llama B. Solo por simplicidad hemos omitido los tipos de los parámetros que son obligatorios, pero digamos por ahora están simplificados. Entonces, cuando tenemos una definición de clase, ¿qué pasa por dentro? Entonces, nos van a decir modelo de sustitución. Entonces, si usted tiene una definición de clase, entonces la guardo. Cuando me dicen new C de E1, E2, EM, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces digo, bueno, como me están creando un nuevo objeto con estos valores de 1, 2, M, primero evalúo E1, E2 y M igual que con las funciones, porque no puedo crear el objeto sin saber qué parámetros vienen allí. Entonces me averiguo a qué evalúa E1, E2 y M, digamos que evalúa a B1, B2 y Bn. Listo. Entonces ya tengo esos valores. Entonces, el resultado de evaluar new C E1, E2, M es esta palabra, new C B1, B2, B. O sea, es eso, no es más. O sea, no pasó nada. Solamente sí pasó algo, que aquí quedaron los valores de E1, E2 y M. Y este señor es el resultado de evaluar un new. O sea, no es una estructura de datos por allá interna, es eso que hay ahí. ¿Listo? Ese es, o sea que un objeto es eso. Y entonces ahora que ya tengo objetos, ahora me preguntan, y invocarle un método a un objeto, ¿cómo se hace? Entonces, modelo de sustitución. Entonces, tengo este objeto y me dicen a ese objeto, invoquen el método F con parámetros W1 hasta Wn. ¿Cómo se hace eso? Entonces dice, pues, si me dicen que invoque el método F del objeto new C y el método F tenía un cuerpo B, entonces quiere decir que tengo que ejecutar el cuerpo de B. Pero en el cuerpo de B, ¿qué referencias hay? En el cuerpo de B debe hablar de Y1, de Y2 hasta Yn, puede hablar de cualquiera de esos, porque son los parámetros de F. En el cuerpo de B también pueden hablar de X1, X2 y XM, porque esos son los parámetros de la clase, de la que es el objeto un objeto. Entonces, como pueden hablar de todos esos, entonces, ¿cómo hago para no confundir las cosas allá adentro? Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, cojo el cuerpo, cojo B, donde diga Y1, Y2, Yn, lo sustituyo por W1, W2, Wn, porque son los que están haciendo las veces de Y1, Y2, Yn en esta invocación. Donde haya X1, X2, XM, lo sustituyo por B1, B2, BM, porque así crearon el objeto, con ese B1, B2 hasta BM. ¿Sí? Si llega a decir this en alguna parte, entonces si habla de this, ¿de quién está hablando? De este mismo señor, de new C B1 BM. Y si llega, ya no hay más, entonces eso se escribe formalmente así. Se escribe, coja el cuerpo B y en ese cuerpo reemplace donde diga this por new CB1BM, reemplace donde diga X1, X2 hasta XM por B1, B2 hasta BM, y reemplace donde diga Y1, Y2, Yn por W1, W2, Wn. Sustituya, por eso seguimos el modelo de sustitución. Entonces, esta es la manera de extender el modelo de sustitución que habíamos hablado. Entonces, ¿a qué evalúa una invocación o un método? A lo que evalúe esa cosa.
Parece complicado, pero eso es lo que por detrás tiene que estar haciendo la máquina. Entonces, esa es la manera de contarle la semántica de las cosas. Entonces, ejemplo, me dicen, cuando me dijeron new rational 12.numer, ¿a qué evaluó eso? Entonces digo, es un new. Entonces, esto creó un objeto new rational 12, ¿cierto? Y luego de crear ese objeto, entonces cogió numer. Numer, ¿cuál era el cuerpo de numer? El cuerpo de numer era x. Decía def numer igual x. Entonces el cuerpo de numer era x. Entonces, ¿cómo evalúo esa x? Si llega a decir dis en alguna parte, cámbielo por esto, pero ahí no dice dis, ¿no? Si llega a decir x en alguna parte, cámbielo por 1. Si llega a decir y en alguna parte, cámbielo por 2, ¿cierto? Y aquí, esta así solita, sin nada, es porque numer es una función sin parámetros. Si hubiera tenido parámetros, aquí iban los parámetros de número. Entonces él dice, bueno, entonces x lo reemplazo por un 1. Entonces reemplaza x por 1. Entonces new rational 1, 2.numer devuelve 1. Y eso es lo que tiene que devolver, ¿sí o no? Bien. Una más complicada. New rational 1, 2, punto menor que new rational 2, 3. Entonces, primero que todo, él tiene que, este new rational 1, 2 es el objeto, ¿cierto? Ese es el objeto que creamos. Y a ese objeto le van a invocar un método, el método menor que. Entonces me traigo el cuerpo de menor que. El cuerpo de menor que dice esto. Dis.numer por r.denom menor que dis.denom por r.numer. Eso dice el cuerpo de menor que. Bueno, entonces, ¿quién es dis? ¿Quién es r en ese cuerpo? Entonces, dis es new rational de 1, 2. ¿Y quién es r? R es el parámetro que me pasaron aquí. ¿Y qué es el parámetro? New rational de 2, 3. Entonces, R lo reemplazo por 2, 3. ¿Cierto? Listo. Y si hubiera... eh, bueno, y si hubiera referencias a los X y Y de la clase, los reemplazaría por 1 y por 2. Porque la clase, el objeto que estoy creando es este new rational 1, 2. Entonces, en ese, this se reemplaza por new rational 1, 2, X por 1, Y por 2, y R se reemplaza por new rational 2, 3. Entonces, este dis es new rational 1, 2. Entonces me queda new rational 1, 2 punto numer por new rational 2, 3, porque R es new rational 2, 3 punto denom, menor que new rational 1, 2 punto denom por new rational 2, 3 punto numer. Entonces ahora corre new rational 1, 2 punto numer. Entonces pasa lo que pasó aquí, da 1. New rational 2, 3 da 2. Da 3. De 2, 3 da 3. Denom, punto denom da 3. New rational 1, 2 punto denom da 2. Y new rational 2, 3 punto numer da 3, da 2. Entonces me queda 1 por 3 menor que 2 por 2. Y eso da true porque 3 es menor que 4. Entonces, así está funcionando la máquina allá abajo cuando yo creo new rational, new no sé qué. Eso es lo que ella está haciendo por allá abajo. ¿Listo? Entonces, hemos extendido el modelo de sustitución para usar objetos y clases. Vamos a parar este momento ahí.